este es el contexto y este es el escenario en el que llega Jorge Ramos a la conferencia mañanera. Porque si bien estamos viendo que este estado panista está contribuyendo de manera muy sustancial a hacer las estadísticas nacionales, lo que quieren seguir impulsando es la idea de que el gobierno de México está fallando, que es culpa del presidente López Obrador y no es culpa del gobernador, no es culpa del fiscal y no es culpa de todas las tranzas, las mañas, las relaciones y las complicidades de las autoridades panistas con estos grupos que operan en este estado, en el estado de Guanajuato. Y vamos a centrarnos en esto porque es el más complicado de todos. Y Jorge Ramos sacó sus estadísticas, sacó los numeritos que siempre lleva. Básicamente lo único que hace es actualizarlo y llega sobre todo con los tiempos muy bien calculados, porque no es coincidencia, les decía, que llegara el día de hoy en el marco de la discusión de este tema de la estrategia de seguridad y de las Fuerzas Armadas también en este asunto, la reforma constitucional pues que se está discutiendo en el Senado. Y ahí el presidente también aprovechó para aclarar algo y sobre todo hacer una confesión. Y esto es importante, porque lo que confiesa el presidente ante Jorge Ramos y ante todos nosotros es que si bien en un inicio tenía dudas de este plan de seguridad, porque los resultados estaban tardando en llegar, ahora con los datos de este 2022 está seguro que vamos por el buen camino. Esto mencionó el presidente. Desde que usted llegó al poder ha habido 126.206 mexicanos asesinados. Más que los 124,000 de Peña, más que los 121,000 de Calderón. Esto lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado, su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella. Y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su, saqué de su propio. Y yo también, sí, vamos a comparar. Perfecto. Gobierno con gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200%. Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene, sí, lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos hasta de menos 10.6. Nos costó mucho lograr esto. Está funcionando. Está dando resultados. Pero es que tiene 84 muertos por día y si esto lo multiplica por los 25 meses que le quedan, va a haber 191,000 muertos. Eso es una emergencia nacional, no, eso es una porque crisis. ¿sabes qué, Jorge? Cuando estuviste la vez pasada, sí, yo tenía alguna duda. Ahora no. Pero porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender las causas. Es lo que confiesa el presidente López Obrador. Es interesante esto. Él durante los informes, los anteriores, señalaba también que este asunto de la seguridad era un asunto pendiente. Era una manera también en la que él expresaba, sin decirlo abiertamente, pues las dudas, la preocupación de que no estaban llegando los resultados. Finalmente en este 2022 ya se está revirtiendo la tendencia y al final del año tendremos también ya cuál será el porcentaje. Y con esta tendencia a la baja se espera obviamente que en 2023 y en 2024 todavía esto se vaya consolidando. Esa es la perspectiva, esa es la explicación que da hoy el presidente López Obrador, que calla de esta manera a Jorge Ramos, que piensa que cada 6 años el país se desintegra, lo volvemos a crear y como si no hubiera pasado nada y si no nos hubieran dejado esta terrible herencia de Felipe Calderón y de Peña Nieto, sobre todo de estos dos terribles gobiernos que fueron los antecesores.
del actual, de la Cuarta Transformación. Ahora, también el presidente hizo declaración una muy importante frente a Jorge Ramos, y sobre todo es la mezquindad y la politiquería que está invadiendo estos grupos de oposición, porque también el presidente señaló esto y le dijo y se lo aclaró: sí, mis adversarios quisieran muertos, porque Jorge dice, es que no, nadie los quiere. No, sí, digo, tanto que estamos viendo cómo se está comportando la oposición en el Senado y cómo se están comportando allá en el estado de Guanajuato. No es una prioridad para ellos, y no, al contrario, les conviene, les ayuda, les sirve para sus objetivos políticos, para ganar votos. Dijo el presidente López Obrador: hay quienes quieren muertos, mis adversarios. Los que no quieren la transformación quisieran muertos. Les deseaban en la pandemia y los desean en seguridad. Desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros, aunque sea irracional, porque están muy ofendidos, porque se sentían dueños de México. Y sí, la verdad es que esto es lo que han dejado ver, porque no han querido sumarse a nada. A todo le han dicho no, a todo le han puesto el pie, y ante la realidad también en el país, y también la situación que viven los gobernadores, incluso de sus propios partidos, los del PAN, los de Movimiento Ciudadano en lo particular, que están dependiendo de la estrategia de seguridad del gobierno federal para llevar paz a sus estados. Aún así, los legisladores se van en dirección contraria. ¿Para qué? Para ganar votos y nada más. Y todos bajo el control de este señor, que se fue a meter al Senado también para marcar la línea, y que ayer presumió el triunfo del bloque de contención, señalando y advirtiendo que era solo por hoy, porque Morena dice seguirá intentando por todos los medios conseguir la mayoría que busca, y habrá que seguir en la resistencia. ¿Resistencia para qué? Pues para ellos recuperar el poder y seguir recibiendo los favores del poder, y nada más. Y si algunos mexicanos tienen que perder la vida, ni modo, es el daño colateral al que argumentaba también el propio Felipe Calderón. Ahora, también Jorge Ramos, que sacó, por cierto, es increíble que en su montaje también trajera su cartulinita, es realmente ya también algo excesivo de Jorge Ramos, ahí para que se vieran las cifras. Es increíble hasta el nivel en el que están llegando. Jorge Ramos debería voltear a ver no tanto a México, sino también a Estados Unidos, porque saben que en Estados Unidos tienen un gran y gigantesco problema en este mismo sentido. Todavía obviamente no llegan a la magnitud que tiene México, pero ya están empezando a ver las cifras. De acuerdo también a los datos que se tienen allá en Estados Unidos, las tasas de homicidio van creciendo en los últimos 2 años. Particularmente del 2019 al 2020 creció un 30%. 30% del 2019 al 2020 fue el incremento, y aquí está la tabla en la tasa de homicidios allá en los Estados Unidos. Y por si fuera poco, en el 2021 también esta cifra siguió creciendo. Del 2020 al 2021 la cifra todavía subió 6%, con lo cual la gráfica sigue en esta espiral. También una espiral complicada que se está dando allá en los Estados Unidos. Y de mantenerse la tendencia, el gobierno de Joe Biden sería también uno de los gobiernos más violentos en los Estados Unidos en los últimos años, exactamente usando los mismos datos y los mismos argumentos que da Jorge Ramos acá en México. Si nos vamos así a los números tal cual secos, olvidándonos de todo lo demás, diríamos exactamente de lo mismo de Joe Biden, o eso es lo que debería decir Jorge Ramos, que se olvida de este tema allá en México, allá en Estados Unidos, mientras que acá en México lo saca a relucir. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es el mismo que sucede en México. Empiezan a haber más armas en manos de estadounidenses. Lo que se señaló y lo que se tiene ya contemplado es que allá en Estados Unidos hubo un aumento masivo en la compra justamente de las armas durante la pandemia. Se estima que se vendieron 21 millones de armas en los Estados Unidos en el 2020, rompiendo el récord anterior del 2016, que fueron de 16 millones, o sea, el récord era 16 y llegaron hasta 21, y esto ya se está empezando a ver justamente en las estadísticas. Acá en México sabemos muy bien, tenemos el problema que pues todas estas actividades y todas estas muertes están relacionadas con armas en los Estados Unidos, que poco a poco se les está convirtiendo en un problema a ellos también.
Y bueno, Jorge Ramos no dice nada porque Jorge Ramos tiene ahí muy cerca a Joe Biden. Incluso hay que recordar que su hija estuvo como pasante en el equipo de Hillary Clinton. Él está con los demócratas, él sigue la línea en la Casa Blanca y no cuestiona absolutamente nada. Incluso en el colmo de los colmos, cuando vino su hija, habló de una investigación que hizo, supuestamente, sobre la trata de mujeres hacia los Estados Unidos. Dice que entrevistó a los tratantes aquí en México y dijo que esto lo hacían porque era muy fácil. Pero se le olvidó ir por la otra parte, porque si bien las mujeres salen de México, llegan a Estados Unidos, y si están enviándolas a Estados Unidos es porque allá las están comercializando, entre comillas, y allá no entrevistó a nadie. Hacen exactamente lo mismo que con todas las sustancias que llegan a aquel país. Se vienen acá a México y allá en Estados Unidos se olvida que está el gran mercado de consumo y que, por cierto, ya en estos últimos meses se ha convertido en una verdadera situación complicada. Se señala que ya hay 100,000 personas que perdieron la vida por sobredosis y que incluso ya están muriendo más personas por estas sustancias, por esta situación, que en accidentes automovilísticos. En esto se debería centrar Jorge Ramos, porque este también es parte y buena parte del problema que tenemos en México, tanto la venta de las armas como la demanda de sustancias que existe en aquel país. Si no hubiera demanda, no estarían produciendo y exportando estos grupos y haciendo grandes negocios aquí en nuestro país. Entonces, en eso es lo que se tiene que ocupar. Ese supuestamente es el gran periodista que está en la televisión y presume también manejar los datos, pero se olvida de todo este contexto porque así le conviene. Si no, ya no contratan a su hija como pasante y así pues el periodismo no se puede declarar independiente.